Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor y a ponernos en sus manos. Abra su corazoncito, hermanitos. Digámosle al Señor que Él nos hable, que Él nos dé la sabiduría. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nuestro corazón está delante de tu presencia. Mira hoy nuestro corazón, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando. Y Señor, mi Dios, con ese poder en tu nombre, esa autoridad en tu nombre, Señor, guarda a mis hermanitos, ayúdalos y fortalécelos. Y Padre Santo, recibimos tu palabra en esta hermosa mañana. Muchas gracias, Señor, que nos concedes levantarnos, estar de pie y, Señor, comenzar un día contigo, encomendados en tus manos. Señor, muchas gracias. Bendito es tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy corresponde la cita de Marcos capítulo 3. Y hermanos amados, vamos a ver lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Es una enseñanza muy importante, hermanitos, que aunque tal vez uno no lo haga, no lo cometa, lo que se llama el pecado imperdonable, hermanitos. Por eso la transmisión de hoy se titula Lo imperdonable. Y estamos basados, hermanitos, en Marcos capítulo 3. Vamos a ver a partir del verso 20. Dice, y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Habla del trabajo de los discípulos y, hermanitos, cómo el Señor ministraba a multitudes y no había ni tiempo para comer, hermanos. Verso 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. Muy bien, hermanos amados. Esta parte la vamos a ver más a profundidad con el tema de mañana, hermanitos. Se va a conectar este contexto, pero es con el tema de mañana. Y, hermanos amados, vamos a ver la razón, una de las razones por las cuales el Señor no atendió inmediatamente a su madre y a sus hermanos cuando fueron a verlo. Pero ese es el tema de mañana. Si seguimos en la tierra todavía, lo veremos. Pero dice la palabra del Señor, hermanitos, verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Hermanos amados, bueno, en el contexto se habla de la obra del Señor, la autoridad que el Señor le da a los discípulos para echar fuera demonios, y esa era una de las obras muy persistentes, hermanitos. Claro que hizo muchos milagros. Dice el libro de Juan que si se escribieran todo lo que hizo, todos los milagros, no cabrían en todos los libros del mundo. Bueno, pero uno de esos milagros que se enmarca constantemente es la liberación de demonios. Hay poder en el nombre de Cristo, hermanitos. Tenga fe en Él, tome autoridad en su nombre y venza. Porque también está escrito que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que, hermanitos, nuestra lucha es espiritual primeramente. Entonces, había, hermanitos, muchas liberaciones. Esto llamó la atención de los escribas, pero ellos, hermanitos, hombres religiosos, hombres conocedores de la Torá, de la Biblia, bueno, del Antiguo Pacto, que se suponía, hermanitos, que debían de ser muy entendidos en las cosas espirituales. Hermanos amados, al ver que el Señor Jesús echaba fuera demonios, se les ocurrió hablar. Y hablar terriblemente, hermanitos. Y el caso de ellos es muy excepcional, porque hombres dedicados a la palabra de Dios blasfemaron. Una blasfemia, hermanitos, es una ofensa hacia Dios, lo más terrible que se pueda decir contra Dios. Bueno, ellos hablaron de esta manera. Dice el verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ese personaje espiritual, hermanitos, sí era un demonio, incluso conocido por
por Israel, por los judíos. Era un demonio abominable, adorado, hermanitos, desde el Antiguo Testamento. Y aquí se escribe y se menciona Bel-Zebú. Zebú es un toro grande, de raza grande, cuernos muy grandes, orejas muy grandes, una raza de toros, hermanitos. Y también algunos podrían haber escuchado o haber visto de esta raza, hermanitos, la raza Zebú. Bueno, pero es una combinación, es una palabra compuesta y tiene que ver, hermanitos, desde el Antiguo Testamento con Baal, Zebú. El Señor lo reprenda. Hermanos amados, bueno, es un demonio, es una identidad, un personaje espiritual. Y estos escribas decían que el Señor Jesús tenía al demonio, que tenía a Belcebú. Hermanos amados, cuánta oposición, cuánto aborrecimiento, cuánta desaprobación hacia el Señor Jesús y cuánto rechazo, que hablaban a la ligera. Para ellos no era el profeta, para ellos no era el maestro, para ellos no era el Hijo de Dios, para ellos era alguien que tenía al demonio. Y hermanitos, lo hablaban ligeramente y abiertamente. No, hermanitos, eran simplemente comentarios o pláticas, sino que declaradamente, hermanitos, lo afirmaban, que él tenía al príncipe de los demonios y que por eso tenía poder para echar fuera a los demonios, porque el mismo demonio se movía en él. Hermanitos amados, cuánta maldad, cuánto rechazo de esos hombres. Nosotros, hermanitos, con la sabiduría que el Señor nos da, el temor que tenemos de Él, la reverencia y el amor a su nombre, guardamos nuestras palabras, medimos nuestras palabras, meditamos antes de hablar. Y hermanitos, no hablamos a la ligera, no decimos cosas necias, porque dijo el Señor Jesús que aún de toda palabra ociosa daremos cuentas en el día del juicio. Entonces, hermanos amados, estos hombres no tenían detenimiento ni reservas. Estos hombres hablaban así. Entonces dice el verso 23, y habiéndolos llamado, les hablaba en parábolas. Y claro, para aclararles a ellos, para hablarles, les dijo lo siguiente: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, ellos decían que el mismo demonio le ayudaba a sacar demonios, entonces su reino estaba dividido, el enemigo contra el enemigo, que eso iba a causar que el reino del enemigo no permaneciera. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Él les aclaraba, hermanitos, estos principios espirituales. Y hermanos amados, ya estaba el mal hecho. Porque, hermanitos, ellos no creían en Él y llegaron hasta este punto. Ahora, lo que dice el Señor en el verso 27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. Habla también de la obra espiritual, hermanitos, a través de este ejemplo, que uno, en caso de él no podría echar fuera demonios, sino primeramente ataca al hombre fuerte. Y hermanitos amados, de aquí muchos hijos de Dios tomaron bases desde hace muchos años, hermanitos, para hablar de qué es atar al enemigo. Y hermanos amados, se llegó a tomar como una instrucción, una forma para liberar, atar al enemigo. Y sí, hermanitos, eso está escrito aquí. Y sin embargo, hermanos, vamos directamente a cómo el Señor echaba fuera demonios. En otra parte dice, con la palabra los echó fuera. Bueno, hermanitos,
Sí, se puede orar cuando se está haciendo guerra espiritual y atarlo, pero hay que entender la magnitud de esa obra, que es atar al enemigo, y hermanos amados, que es echarlo fuera. Pero es preferible echarlo fuera cuando las personas tienen algo malo. En el nombre de Cristo Jesús, echar fuera al enemigo. Y hermanitos, bueno, dice aquí, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. Bueno, hermanitos amados, es necesario y es aplicable, ¿por qué no? También atar. Atar. Se puede decir te ato en el nombre de Cristo. Y eso es no para tardarse, hermanitos, en hacer una liberación, sino pues ya para directamente echarlo fuera, hermanitos. Bueno, uno puede entenderlo hasta por lógica espiritual. ¿Por qué es necesario atarlo? Porque es inquieto, porque tiene armas, porque va a pelear, va a luchar. Y va a luchar en el interior de la persona para que la persona no sea liberada y para que la persona pues batalle, hermanitos. Porque si la persona cree y acepta que tiene algo malo, pero acepta y cree también que Cristo lo puede liberar, pues le pide ayuda, le pide perdón y el demonio se va, hermanitos. Pero si el demonio lo distrae, le pone un dolor acá, le hace que le duele acá, le da sueño, le hace que le duele la cabeza, le da un dolor terrible a la persona, le pone pensamientos, esto no está pasando, esto no es verdad, esto es ridículo. Entonces, hermanitos, la persona no se libera o tarda más en liberarse. Entonces sí es bueno, hermanitos, atar al enemigo. Claro que sí, hermanitos. No lo tomamos como una doctrina, pero sí, hermanitos, como un elemento necesario para echar fuera al demonio en el nombre del Señor Jesús. Usted puede, hermanitos. Usted tiene la autoridad en el nombre de Cristo. Hágalo también. Ahora, hermanitos amados, dice el verso 28, retomando el tema de lo que habían hecho estos escribas. Dice aquí el verso 28, de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Tomen en cuenta, hermanitos, esta ley del Señor. Tómelo en cuenta, hermanitos, esta regla. Por si alguno, hermanitos, hubiere pecado, como dice 1 de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, aquí aclara, hermanitos, y apréndalo, hermanitos, memorícelo, concíbalo, acéptelo. Dice, de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Claro, si vienen arrepentidos, piden perdón, confiesan su pecado al Señor. Dice, cualquiera que sea el pecado y blasfemia. Pudo haber hasta blasfemia cuando no conocía a Dios, hermanitos. Pudo haber hasta blasfemado. Pero Dios le puede perdonar. A través de la sangre del Señor Jesús le puede lavar los pecados. Pero el problema es, hermanitos, que dice cualquiera que sea ese pecado, se les puede perdonar. 29. Pero lo que hicieron estos hermanitos, estos escribas, muy peligroso. Dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Bueno, hermanitos amados, aquí aclaran el 30 también, es que ellos habían dicho, tienes espíritu impuro. Hermanos amados, esto claro que es muy delicado. Esto, hermanitos, es muy fuerte, pero no teman, hermanos amados, no teman, porque esto siempre ha llevado para algunos hijos de Dios sensibles a preocuparse, porque algunos se preguntan, ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Y se angustian mucho, hermanitos amados, mucho. Entonces, de esto, hermanitos, el Señor quiere aclararle a usted para que usted lo evite, nunca lo cometa
Y hermanitos, que tampoco usted se sienta condenado de decir que ya blasfemó contra el Espíritu Santo. Oh, hermanos amados. Bueno, aquí, hermanitos, vamos a ver completamente esta porción para poder entenderla. Y, hermanitos, dice así la palabra de Dios. Dice: pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Primeramente, la gravedad de este asunto. Dice el Señor Jesús que el que llegase a blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Pero ¿en qué consiste, hermanitos, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, como lo dice el verso 30, ellos decían que era Belcebú, que era espíritu impuro, o que tenía demonio y con el demonio echaba fuera a los otros demonios. O sea, en otras palabras, hermanitos, llamarle al Espíritu Santo demonio, esa es la blasfemia. Hermanos amados, no suena mucho en nuestros días porque han trascendido muchas cosas peores en nuestros días. Pero desde hace tiempo, hermanitos, se incurría mucho cuando los testigos de Jehová tenían mucha oportunidad de hacer su trabajo en las casas, en las calles, visitando casa por casa. Hermanitos, la doctrina de ellos es muy, muy peligrosa, súper peligrosa, hermanitos. Dios le guarde. Dice la palabra que si alguien viene con otra doctrina, no le digáis bienvenido. No, por corteses que seamos y llenos de amor, no le demos la bienvenida a alguien que trae pues esas doctrinas o incluso blasfemias. ¿Por qué le llamo, hermanitos, que un testigo de Jehová incurre a la blasfemia? Porque ellos no creen, hermanitos, en los milagros actuales. No creen, hermanitos, en que Dios pueda o sanar, o liberar, o hacer milagros. Incluso ellos llegaron a decir que si hoy suceden milagros, son hechos por el diablo. Que porque Dios ya no hace milagros, solamente el diablo, basados en un texto que dice que ahora está en operación el misterio de iniquidad. Y hermanitos, de ahí lo sacaron de contexto y aplicaron universalmente ese pasaje para decir que ya no hay milagros, que solo el misterio de iniquidad está efectuándose. Y no, hermanitos, dice la palabra, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que el Señor tiene poder para hacer milagros. Entonces, cuando un testigo de Jehová, en aquellos tiempos, hermanos, estoy hablando de años y décadas, ellos atribuían a que si hubiera milagro, algún milagro que no proviene de Dios, sino del diablo, llamándole así al mover del Espíritu Santo y al mismo Espíritu Santo, llamándole demonio. Lo mismo, hermanitos, que hicieron los escribas, diciendo que tenía Belcebú el Señor. Y hermanos amados, eso es terrible, eso es muy fuerte, hermanos, porque el Espíritu Santo es, hermanitos, enseñado, tratado de una manera tan importante en la Escritura. Porque también el Señor Jesús habló en otra ocasión y decía que si uno pues maldijera o blasfemara, si es contra el Padre o si es contra el Hijo, podría tener perdón. Y aquí, hermanitos, lo que acabamos de leer en el 28, dice 3:28, de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. O sea, si uno llegaba hasta blasfemar contra el Padre, contra el nombre, contra el Hijo de Dios, podría ser perdonado. Y si es esa posibilidad presente, hermanitos, si es vigente incluso, claro que no lo vamos a hacer. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo imperdonable. También se le conoce como el pecado imperdonable. Hermanos amados,
eso no tiene perdón nunca, nunca más, hermanitos. Nunca más hay perdón para una persona que blasfema de esa manera. Entonces, hermanitos, vamos a tener siempre ese cuidado. Vamos a tener, hermanitos, pues ese temor de Dios. Yo, hermanitos, en mi caso, como ministro del Señor, sí me ha tocado encontrar a personas blasfemas a lo largo de los años en que he servido a Dios. Y hermanitos, hasta uno les dice, tenga cuidado, no hable así. Y levantan más la voz y dicen palabras de maldición, groserías contra Dios. Me ha tocado encontrar a blasfemos, hermanitos. Y hermanos amados, y viéndolo escrituralmente, pues dice la palabra que sí podrían alcanzar perdón. Pero el que diga que el Espíritu Santo es demonio, hermanos, incluso, hermanitos, si un siervo de Dios está siendo usado por Dios y se está manifestando el poder del Espíritu Santo en él, y hermanos amados, alguien blasfemo llega a decir que uno tiene demonio o que no es el Espíritu Santo, y hermanitos lo juzga, lo critica, eso también, hermanitos, es incurrir en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, le voy a aclarar, hermanitos, conforme a la palabra de Dios. Eso es para los que están contra Dios. Hay personas que están contra Dios, contra el pastor, contra la iglesia, contra la palabra de Dios, contra la obra de Dios. Para ellos es, hermanitos, más propenso que blasfemen contra el Espíritu Santo. Para usted, hermanitos, no tema, hermanos amados, usted ama a Dios. No, Dios no va a permitir que usted llegue a ese grado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es, hermanitos, más que nada para los que están opuestos al Señor Jesús. Usted no está opuesto al Señor Jesús. Usted ama al Señor Jesús. Ama a ese nombre que es sobre todo nombre. Ama al Padre, ama al Hijo de Dios, ama al Espíritu Santo. Ese no será el problema de usted, hermanitos. Ha habido hijos de Dios a lo largo del tiempo turbados, que con mucha preocupación y hasta con lágrimas llegan a preguntar, pastor, ¿será que yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo? Hermanitos amados, no tienen la característica de un blasfemo. Un blasfemo no llora, hermanitos. Un blasfemo no se arrepiente. Un blasfemo no se lamenta y mucho menos se preocupa de que lo que dijo haya sido malo. No, hermanitos, los blasfemos son terribles, desafiantes, perversos. Y al usted preocuparse a primera instancia de que si habrá cometido ese pecado, nada más con el solo hecho de preocuparse, muestra que usted no es un blasfemo. Usted se preocupa, ¿será que yo he pecado a ese grado? Hermanitos, no tema. Desde el primer momento que usted está preocupado, angustiado, da muestra de que usted no es un blasfemo. Los blasfemos no se preocupan por lo que dicen, hermanos. Ellos sueltan sus palabras como cuchillos y no se preocupan de lo que dijeron. Pero como habíamos mencionado, dijo el Señor Jesús que de toda palabra ociosa, de eso se dará cuentas en el día del juicio. Así que, hermanitos, esto es para aprendizaje. Hay personas que ya llegaron a ese punto. Son pocas. Hijos de Dios, hermanitos, es muy difícil que un hijo de Dios, un hijo legítimo, una hija legítima, llegue a blasfemar contra el Espíritu Santo. Es, hermanitos, casi imposible, porque el mismo Espíritu Santo lo guarda, y guarda su boca, y usted mismo guarda su corazón. Así que, hermanitos, sí existe ese caso, sí es posible. Si alguna persona le atribuyó al demonio la obra del Espíritu Santo, eso es blasfemar. Porque todas las obras que se hacen en el nombre del Señor Jesús,
obras del Espíritu Santo, esos son obras de Dios, no obras de Belcebú, no obras de demonios. Sí existen las obras de los demonios, claro que sí, pero no en el Santo Hijo de Dios, el Señor Jesús. Él es santo, santo, santo. Pero estos no creían en Él y hablaron tan a la ligera y acusándolo: este echa fuera demonios porque tiene al demonio. Oh, hermanitos, nosotros amamos mucho al Señor Jesús y me atrevo a decirle en el Señor: usted nunca va a blasfemar, nunca, ni contra el Padre, ni contra el Hijo, ni contra el Espíritu Santo, nunca va a blasfemar, porque el Espíritu Santo mismo lo guarda, hermanos amados. Así que, hermanitos, alabe a Dios, adore a Dios, usted no va a incurrir en esto. Y, hermanitos, solamente los enemigos de Dios incurren en esto, los que no le conocen o los que están en contra de Él. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús te damos las gracias. Mis hermanitos no son blasfemos, Señor. Mis hermanitos nunca van a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ellos saben que tu obra es poderosa. Ellos te alaban, ellos te exaltan. Líbralos del mal, Señor. Señor mi Dios, dice tu palabra que si hubiera blasfemias, Señor, les serán perdonadas a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Señor mi Dios, ¿cómo hay gente opuesta y perversa contra ti, Señor, y son capaces de blasfemar? Pero nosotros te amamos, Padre. Bendecimos tu nombre, invocamos tu nombre. Tu nombre es maravilloso. Gracias, Señor, por mis hermanitos. Cuídalos, Padre. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Y ciertamente, aún en estos días, seguirás echando demonios fuera de las vidas, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estamos en tus manos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos. Señor, los guardas, les has dado la mente de Cristo y les has cubierto con tu sangre preciosa. Gracias, Padre, por ellos. Amén, Señor, amén. El Señor les bendiga a todos, hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía mañana, veremos el tema que continúa, pero también basándonos en lo que hoy vimos, hermanitos, al inicio, que cuando los suyos lo oyeron, vinieron para aprenderlo porque decían está fuera de sí. Lo que se le mencionó al inicio de esta transmisión. Muy bien, hermanos amados, le esperamos mañana. Amén.